saben que las palabras que nuestro Dios habla a nuestras vidas son espíritu y son vida. ¿Cuántos de ustedes sabían esto que te acabo de decir? Ahora, ¿cuántos de ustedes viven al amparo de esas palabras que Dios ha hablado? Porque yo creo que esa es la intención de Dios al hablar a nuestras vidas, el traer dirección oportuna y una dirección clara para que tú y yo podamos ir hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así que nuestro deseo es que tú vayas creciendo, que vayas madurando y que alcances esa plenitud. Porque Cristo viene y Cristo viene pronto. Así que ya no tenemos mucho tiempo como para perderlo, como antes tal vez lo hacíamos. Yo creo que cada vez está más cercano el retorno de nuestro Señor, y tú y yo debemos estar listos, preparados y apercibidos para nuestro encuentro con el amado de nuestro corazón. Pero yo creo que también hay algo especial en la palabra de Dios cuando habla acerca de las vírgenes. Y dice que se oyó un pregón. Antes se estilaba eso, había un pregonero que iba delante del novio, cuando el novio iba por la esposa. Y entonces iba gritando: ya viene el novio, ya viene el novio. Y yo creo que todas las señales que tú y yo estamos viendo en este tiempo es ese pregón. Ya viene el novio, ya viene el novio. Y yo creo que el Señor lo hace para que no nos agarre a ninguno desprevenidos. Aquellos que no tengan aceite extra juntamente con sus lámparas se quedarán fuera de las bodas del Cordero. Así que te lo digo no como una amenaza, porque yo no soy quien para decirte quién se queda dentro y quién se queda fuera. Pero sí es para llamar nuestra atención, que cada uno de nosotros verdaderamente podamos estar listos, preparados, con una relación fresca todos los días con el Señor. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y empiezas a estudiar acerca de todos aquellos mandamientos que fueron establecidos para el pueblo, había cosas que frescas tenían que estar siendo hechas todos los días. No podían quedarse ahí porque se echaban a perder. Tenía que haber una frescura. Todos los días debería estar el sacerdote ministrando delante de la presencia del Señor. Así que tú y yo somos reyes y somos sacerdotes. Y a veces nos gusta más la parte inicial, el ser rey, porque pensamos que el ser rey es tener súbditos, tener gente que nos sirva, tener gente que nos atienda, que nos mime, que nos consienta, y esa parte nos encanta. Pero ¿qué pasa con la parte sacrificial de nuestra relación con Dios? El ser sacerdotes, el ministrar constantemente delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasa con esa parte de nuestro ministerio? ¿Cómo estará nuestra relación el día de hoy delante del Señor? Si Él en esta hora hablara audiblemente a tus oídos, ¿qué palabras expresaría? Bien, Eli, buena sierva y fiel, has estado delante de mi presencia de día y de noche. Eso diría de cada uno de nosotros. O nos llamaría la atención. Y si nos llama la atención, qué bueno, porque aún hay tiempo. Cuando viene una exhortación de parte del Señor, hay un tiempo todavía propicio para cada uno de nosotros, y podemos llegar aún delante de la presencia de Dios y ministrar de día y de noche, de tal manera que nuestra vida vaya siendo enriquecida, vaya siendo transformada hasta la misma imagen de nuestro Dios. Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 60, vamos a partir del verso 60.
Dice, al oírlas, y está refiriéndose a las palabras de Jesús, porque si tú vas a la epístola de Juan en ese capítulo 6, previamente está hablando acerca del pan de vida. Y dice aquí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchas veces nosotros estamos de la misma manera que esos discípulos estaban. Estamos pensando que las palabras que Dios habla a nuestra vida son difíciles de procesar o difíciles de entender, y eso se da porque no mezclamos fe. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tienes que mezclar forzosamente fe. De otra manera, la palabra no cobra vida. Las palabras que él estaba hablando eran espíritu y eran vida, pero ¿qué pasaba con aquellos que estaban alrededor? Decían, esas palabras son difíciles de entender y de procesar. ¿Cómo es que vamos a comer su carne? ¿Cómo es que vamos a beber su sangre? No mezclaban fe. En la mañana escuchaba yo una pequeña fracción de un video. Y este pastor lo que estaba diciendo es, si tú tomas sodio, te mueres. Si tú tomas cloro, te mueres. Pero si el cloro se mezcla con el sodio, se produce sal, y la sal no te mata. Y entonces él estaba haciendo una referencia acerca de cómo funcionan las cosas en el reino. Y yo te diría, lo mismo es con las palabras. Tú estás recibiendo palabras de Dios, y la palabra o la letra, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios acerca de la palabra o de la letra? Mata. La letra mata, pero el espíritu vivifica. De tal manera que hay dos elementos que tienen que estar mezclados. Está la palabra de nuestro Dios, pero el espíritu tiene que estar vivificando esas palabras a través de que tú y yo mezclemos fe. Así que si tú simplemente escuchas la palabra de Dios, puede ser que las palabras te parezcan duras. Y yo te decía la semana pasada, hay mensajes que son ciertamente difíciles de procesar si no mezclamos fe. Para aquellos que no mezclan fe, la palabra de Dios es dura y es difícil de llevar inclusive a cabo, porque humanamente no tenemos la capacidad de llevar a cabo las cosas que fueron impuestas. Sin embargo, si tú y yo mezclamos fe, entonces activamos la parte del espíritu que hace que las cosas cobren vida. Así que si tú y yo queremos realmente caminar siendo vivificados, tenemos que mezclar fe a todo aquello que tú y yo escuchemos de parte de nuestro Dios. Jesús le recrimina a esas personas y les está diciendo, ustedes me buscan porque les di de comer. ¿Por qué buscamos tú y yo al Señor? Porque nos suple, porque no te ha dejado desamparado, porque ha acercado a tu vida bendición, porque ha resguardado tu vida, porque ha traído salud a ti, por eso lo buscas. ¿O por qué buscamos al Señor? Tú y yo deberíamos buscarlo por quien Él es, independientemente de que haga o no haga nada más a favor de nosotros, porque lo más importante ya lo hizo, y esa es haberte otorgado a través de la gracia la vida eterna. Y eso no hay manera de pagarlo, no hay manera de compensar todo lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Y tú y yo deberíamos de corresponder simplemente a ese gran amor con que Él nos ha amado. Ya si después de eso Él quiere hacer cosas a nuestro favor, ya serán cosas adicionales que evidentemente Dios quiere darte, porque Dios es un Dios galardonador. Galardona a aquellos que lo buscan.
Pero a veces lo buscamos por el galardón, esperando que yo buscándolo Él responda a lo que yo espero que Él haga. Y esto es lo que Jesús le está recriminando. Ustedes me buscan porque les di de comer. Tú y yo debemos aprender a poner nuestra mira, dice la palabra, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si es que verdaderamente tú y yo ya somos muertos, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú lo puedes ver en Colosenses 3, 2 y 3. Así que nuestra mirada debería estar puesta en las cosas eternas, en aquellas que están en donde está nuestra morada. De tal manera que lo terrenal debería de perder valor ante nuestros ojos. Jesús les está diciendo: ustedes, el pueblo, comió el maná que descendió del cielo. Sin embargo, vuestros padres todos perecieron. Pero si ustedes comen el pan que yo les doy, vivirán para siempre. Y él estaba hablando acerca de sí mismo. Y ese es el problema muchas veces, que nosotros no mezclamos fe a aquellas palabras que él está hablando y nos quedamos en la parte donde queremos que a través de nuestro entendimiento fluya toda la información. ¿Qué pasaba con todos aquellos? Jesús les estaba recordando cosas que todos ellos conocían, porque sabían cómo el pueblo había salido de Egipto, cómo había sido sustentado en el desierto y cómo había llegado a la tierra de promisión. Pero todos aquellos que habían salido y que habían comido el maná, por la incredulidad habían perecido. Él está trayendo a memoria esas cosas y él está diciendo: todos vuestros padres comieron el maná, el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, pero perecieron. Prácticamente les estaba diciendo: y si hoy por hoy tampoco aceptan el maná que descendió nuevamente del cielo, perecerán de la misma manera que perecieron vuestros padres. ¿Por qué? Por la incredulidad. Así que tú y yo debemos de creer. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso habla de una relación con nuestro Dios. Habla de que tú y yo tenemos realmente que tener esa comunión con el pan de vida. ¿Y qué pasaba con el maná? Caía todos los días, descendía todos los días, y la gente tenía que tomar su provisión para ese día. No podían guardar para el día siguiente porque se agusanaba. Había una frescura en la relación con Dios, una frescura diaria. Todos los días Dios traía una provisión para cada uno de ellos. Y lo mismo es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere traer una provisión especial para nuestro espíritu todos los días. Y Él quiere revelarse a nuestras vidas de tal manera que tú y yo podamos tomar nuestra provisión, podamos tomar esa palabra que Dios está hablando y mezclar fe, para que entonces nosotros tengamos vida en cada uno de nosotros. Ahí en Juan 6:51 dice: el verdadero pan del cielo es aquel que descendió del cielo, y el que de él coma vivirá para siempre. La clave es mezclar fe. Yo te he dicho muchas veces que no necesariamente porque tú hayas hecho una oración de fe, como comúnmente se le ha llamado, oración de fe, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, no necesariamente eso es que ahora seas hijo de Dios, porque hay una condición, un elemento que debe estar ahí involucrado, y es que tú escuchas la palabra, tú mezclas fe, tú confiesas y entonces vienes a ser hijo de Dios. La fe es indispensable para poder llegar a ser verdaderos hijos de Dios, habiendo tomado esa provisión, esa palabra fresca que vino especialmente a tu vida, que a través de la mezcla de la fe y la confesión, entonces tú vienes a ser hijo de Dios.
Jesús les estaba hablando de entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. De tal forma que lo que el pueblo tenía era conocimiento, mas no revelación. Así que tú y yo debemos meditar en cómo es nuestra relación cotidiana con aquel que se derrama todos los días a nuestra vida. Si realmente estamos tomando la palabra de Dios, mezclando fe para que sea el Espíritu el que la vivifique y traiga esa revelación a nuestras vidas. Y entonces cada uno de nosotros podamos en verdad vivir para aquel que se entregó por nosotros, muriendo a todo aquello que de manera terrenal quisiera estropear o estorbar nuestro camino. Si tú y yo nos alimentamos de ese pan, mezclando fe, viviremos para siempre. Aleluya. En el verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende o los escandaliza? Imagínense entonces que pues si viereis al Hijo del Hombre resucitar y ascender a donde estaba primero. Yo creo que había demasiada religiosidad en esa gente. Imagínense lo que las palabras de vida estaban produciendo en la gente. Creaban ofensa y los escandalizaban. Y eran palabras de vida. Muchas veces eso mismo sucede en nuestra vida. Muchas veces desacreditamos la palabra de Dios porque nos escandaliza lo que Dios habla y aquellas cosas que Él está trayendo en estos tiempos. Yo no sé si esa gente entendía lo que había significado que Jesús se hubiese despojado de absolutamente todo. Y yo quiero que medites en esta mañana si no estamos nosotros en la misma posición que aquellas personas a las que Jesús estaba recriminándoles. ¿Habrá en nosotros una clara comprensión de la obra de Jesús en nuestras vidas? De lo que Él vino a hacer a la cruz del Calvario, de lo que significa verdaderamente la redención, de lo que significa que ahora tú y yo seamos parte de una familia espiritual, que tú y yo seamos parte de un cuerpo glorioso. ¿Habrá una clara comprensión en cada uno de nosotros? Yo no podría evaluarlo, aunque por cosas que yo veo podría yo tener una idea, pero no sé si tú entiendes verdaderamente lo que Cristo ha hecho por ti. Yo creo que es algo que debemos meditar. Hoy prestemos oídos a las palabras de Jesús. Imagínate a Jesús estando parado en esta plataforma, hablándote en esta mañana, preguntándote: ¿lo que acabas de escuchar te escandaliza o te ofende? ¿Has mezclado fe a cada palabra que yo he hablado? ¿Entiendes la obra que yo he hecho por ti? Porque eso, cuando tú y yo mezclamos fe y entendemos, venimos a esa comprensión de la obra de Jesús, nuestra respuesta hacia Él va a ser la adecuada. De otro modo, le daremos la espalda. El verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Él se está refiriendo a que Él está hablando de manera continua. Él está hablando de manera continua. Él sigue hablando hasta nuestros días. Él dice: las palabras que yo os he hablado
son rema a tu vida. Y rema es la palabra hablada de parte de Dios en forma clara, en forma precisa, sin errores, que trae a tu vida la dirección específica de qué hacer y a dónde ir. Es una palabra específica para un tiempo o una temporada, y cada palabra que Él habla a tu vida tiene un propósito particular. Así que esas palabras rema que Dios está hablando a nuestra vida todo el tiempo son las que producen vida en la medida en que tú y yo mezclemos fe al escuchar cada una de esas palabras. Yo he escuchado palabras que el Señor ha hablado a tu vida. Y yo no sé si tú has mezclado fe a cada palabra que tú has recibido. Yo he visto cómo la gente se desanima porque recibe una palabra y no ve el cumplimiento. Pero muchas veces no ve el cumplimiento porque no ha mezclado fe para que la palabra sea vivificada a través del Espíritu. Así que tú y yo debemos mezclar fe a cada palabra que Él ha hablado particularmente a nuestras vidas. Porque yo sé que Dios ha hablado palabras a cada uno de los que están aquí. Ninguno de los que está aquí sentado podría decir: a mí Dios jamás me ha dicho algo. Ninguno. Y si hay alguno que diga: yo no he recibido ninguna palabra, tal vez a la salida me busca y yo podría recordarles palabras que Dios les ha hablado. El problema es que muchas veces no creemos lo que Él ya ha dicho, porque ahí dice las palabras que yo os he hablado. Es algo que ya ha sido expresado a tu favor, que Él ya ha hablado a tu vida, y que cuando Él lo dice, esa palabra está abonando en tu espíritu, está abonando en tu corazón. Y lo que esa palabra lleva de carga dentro de ella es vida. Simplemente tenemos que ejercer la fe para que esa palabra pueda vivificarnos a cada uno de nosotros. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, en el verso 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Dice: y Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Así que Él conoce tu corazón. Él conoce en esta mañana, Él ha visto tu corazón, Él conoce tu caminar. Y Él podría decirte en esta mañana: yo sé que están aquí sentados todos ustedes, pero yo ya sé quiénes no creen. ¿Quiénes de ustedes no creen? Pero hoy nos da la oportunidad de enmendar el camino. Él quiere que el día de hoy tú y yo cambiemos esa realidad en nuestra vida y quitemos la incredulidad y depositemos nuestra fe en Él. ¿Cuántos de ustedes tienen palabras pendientes de que el Señor las cumpla en su vida? Que levanten su mano. Son pocos. Quiere decir que los demás, todas las palabras que Dios ha hablado ya se han cumplido. Todos los que no levantaron la mano es porque todas las palabras que Dios ha hablado ya se han cumplido. Yo voy a animarte a ti que ya tienes palabras 100% cumplidas, que hoy le pidas al Señor que vuelva a hablarte para que tengas una nueva palabra rema para ti el día de hoy, y eso produzca vida en tu interior. Que Él sea generando primero ese anhelo y ese deseo de volver a escuchar la voz de Dios. Y que toda incredulidad sea quitada de tu vida para que entonces tú y yo podamos realmente centrarnos en la vida que su palabra produce en cada uno de nosotros.
Yo te decía apenas, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahí anótales Romanos 8, versículos 5 y 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y cuando Jesús estaba con esas personas, las personas estaban pensando a nivel carnal. Por eso viene y les recrimina. Se ocupaban de las cosas de la carne y eso produce muerte. Si tú y yo nos ocupamos del Espíritu, va a producir vida y a producir paz. ¿Cuántos necesitan paz en esta mañana en sus vidas? ¿O todos viven en perfecta paz? Como dirían ahora, resulta. Te aseguro que... Bueno, mejor no te aseguro nada. Ocupémonos de las cosas del Espíritu. Si es que queremos vivir en paz en medio de un mundo que cada vez está más caótico. Yo ayer veía un video de lo que le espera a México. De lo que le espera a México a nivel gobierno. Lo que está sucediendo en México, por eso es interesante conocer la historia. Dicen que conociendo la historia seríamos menos propensos a repetirla. El problema es que a veces de manera intencional se busca repetir la historia. Y algo que está anticipado que le suceda a nuestra nación es lo que le ha sucedido a otras naciones ya en Sudamérica. Y son cosas muy complejas, pero finalmente si tú analizas lo que el gobierno mexicano está haciendo, está perfectamente orientado hacia esas cosas. Y se va a poner muy complicada la situación en nuestro país. Yo había escuchado una palabra profética hace como unos 3, 4 años, donde el Señor había venido hablando y había dado temporadas. Y había dicho, en el año 2020 van a suceder tales y tales cosas, después va a venir en el 22 tal cosa, en el 23 viene tal cosa, y después lo que venía en los años subsecuentes era una crisis para nuestra nación, muy complicada, y ya se ve venir. Si tú y yo nos ocupamos de las cosas de la carne, eso va a producir muerte. Pero si tú y yo nos ocupamos de las cosas del Espíritu, podremos vivir en paz a pesar de que nuestra nación se esté desmoronando. Y Dios ha prometido que sus hijos seremos resguardados. Eso sí nos gusta. Seremos resguardados, sí. Espero que lo crean. Y no solo a nivel emocional, digamos, sí. No. Sus hijos seremos resguardados. ¿Cuáles de sus hijos seremos resguardados? Por un lado, los que creen, los que obedecen, los que se ocupan de las cosas del Espíritu, esos seremos resguardados. Son palabras de vida las que Jesús ha hablado. Él ha traído su palabra y Él ha dicho, yo voy a resguardarte. Debemos mezclar fe y ocuparnos de las cosas del Espíritu. Tú puedes constatar en tu propia vida que de la nada Dios puede sustentarte. Dios puede cuidarte. Si lo ha hecho en el pasado, Dios lo volverá a hacer. Y
Y yo creo que Él lo puede hacer porque yo creo que nosotros hemos tenido experiencias en ese sentido. No solamente creemos en lo que la historia dice, porque apenas hablábamos acerca del profeta Elías, cómo fue llevado hasta el extremo y cómo fue llevado al arroyo de Querit, y cómo era sustentado y cómo el arroyo se secó, y después cómo el Señor lo manda y le dice: vas a ir con alguien que es enemigo de tu pueblo y le vas a pedir que te haga de comer primero a ti y después para ellos. Dios puede mover voluntades y corazones a su antojo. Él puede hacerlo, y puede aún mover a tus enemigos para sustentar tu vida. Yo he escuchado una palabra donde dice que la riqueza de los impíos yo no sé en qué tiempo el Señor vaya a cumplir ese tipo de cosas, pero puede ser como el profeta Elías. Vas a ir y le vas a decir que te dé de comer, y va a utilizar su riqueza para alimentarte a ti. Así que si tú y yo mantenemos eso en nuestro corazón, ocupándonos de las cosas del Espíritu, habrá vida en cada uno de nosotros y nosotros podremos permanecer en paz siendo vivificados. El verso 65 dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si mi Padre no le trajere, ninguno podría venir a mí. Si mi Padre no hubiese tenido misericordia de ustedes, ustedes no hubiesen podido venir a Jesús. Si mi Padre no hubiese tenido misericordia de cada uno de nosotros, ninguno podríamos habernos acercado a Jesús. Dice su palabra: no es del que quiere, no es del que corre, es porque Dios tiene misericordia. Y su misericordia se renueva todos los días. Así que si tú piensas que la misericordia de Dios para tu vida ya se agotó, tienes esperanza. Espérate unas horas y a las 12 de la noche se renueva y tienes acceso nuevamente a esa misericordia, si ese es tu pensamiento. Pero lo que Dios hace y quiere darte es inagotable. Él te quiso dar vida eterna y quiso que estuvieses a su lado eternamente. Por eso manda al Hijo, para entregarse por cada uno de nosotros y que tú y yo viviésemos eternamente. Y eso es por su misericordia a cada uno de nosotros. Es una obra que el Espíritu Santo materializa en la vida de cada uno, trayendo una revelación, un entendimiento de lo que tú y yo oímos. Dios mismo, a través de su misericordia, pone la fe que necesitas para creer, y entonces reaccionas al Evangelio. Es su misericordia la que nos coloca en la vida misma que Jesús representa para cada uno de nosotros. Dice su palabra: Él es un Padre de misericordias y Él es el Dios de toda consolación. Así que la misericordia que Dios tiene para el hombre es inagotable. Es inagotable. Así que cada uno de nosotros debemos apelar a su misericordia. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. En el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús, se voltea con los 12. Yo no sé qué tanta gente se le fue a Jesús en ese momento. Yo no
sé cuánta gente se le fue a Jesús, pero cuando se voltea, yo creo que nada más estaban los 12. Porque le dice entonces a esos 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya se fueron todos esos que no quisieron mezclar fe. Todos aquellos para los cuales mi palabra es dura, ya me dieron la espalda y ya dieron marcha atrás. ¿Ustedes quieren hacer exactamente lo mismo? Pero la palabra de Dios habla que para aquellos que hemos alcanzado su misericordia, no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden, sino, y ahí viene esa clave de la que hemos estado hablando, sino de los que tienen, no se sabe del pasaje, Hebreos 10:39, dice su palabra: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe, de los que tienen fe para preservación de la vida. Así que la clave es la fe. Tú y yo no retrocedemos si nuestra fe está cimentada en Jesucristo y en su palabra viva, que por un lado es esta es una palabra viva, pero por otro lado es la palabra de Dios hablada de manera particular a cada uno de nosotros. Así que tenemos de manera muy segura lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y nosotros debemos mezclar simplemente fe, y eso nos va a hacer permanecer en Él, independientemente de lo que tú y yo estemos viviendo. Si tu fe está depositada en el autor de la fe, tú permanecerás fiel. Tú permanecerás fiel. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 4, verso 2, dice: pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que no quieren. Así que si tú escuchas la palabra de Dios, no incorporas la fe, si no mezclas ese elemento a esas palabras que tú estás escuchando, puede ser que la palabra quede sin provecho en tu vida, es decir, que no esté produciendo la vida para la cual fue enviada. Dice: su palabra jamás regresa a él vacía. Si encuentra en ti el catalizador de la fe, que la active. En algún momento tú y yo tenemos que creer a cada palabra de lo que Dios ha dicho. Pero en el verso 68, Pedro se levanta y le dice: pero Señor, y eso fue una revelación maravillosa, sino yo creo que también se te ha dado la misma, siendo tan arrebatado como era. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos si solo tú hablas de manera continua y permanente palabras de vida eterna? Porque lo que está produciendo la palabra en nosotros es mantenernos vivos por toda la eternidad. ¿A quién podemos ir tú y yo? ¿Habrá alguien a quien podamos ir fuera de Jesús, fuera del Padre? Porque a veces buscamos entre los muertos al que vive. Porque a veces buscamos en otros lados y no donde la palabra de Dios está siendo lanzada a la vida de cada uno de nosotros. Porque no mezclamos fe, porque hacemos a un lado ese elemento valioso que vivifica la palabra de nuestro Dios en nuestro espíritu. Y el Señor, yo sé que está trayendo entrenamiento a la vida de muchos de ustedes para que podamos
accionar a la persona a través de las palabras. Nosotros queremos que en este lugar el reino de Dios que está en acción sea la pureza del Espíritu la que hable a tu vida. Amén. De tal manera que tú te recibas permanentemente la vida misma de Dios siendo lanzada a tu espíritu constantemente. Ha habido personas que se nos han acercado y han dicho: puedes consultarle a Dios si hay alguna palabra específica para mi vida. Y lo hemos hecho y el Señor ha hablado. Pero ha faltado a veces el elemento de la fe para caminar en esas palabras que el Señor ha hablado. Yo a las personas que se acercan con nosotros a pedir una palabra les he dicho: no tiene ningún sentido si cuando tú recibas esa palabra no caminas en ella. Porque a veces solo nos acercamos delante de Dios pidiendo que Él hable, y si no dice lo que yo quiero escuchar, desecho la palabra, la hago a un lado, no mezclo fe. Si yo estoy dispuesto a que en mi vida sea producida vida, tengo que abrazar la palabra de Dios como verdad y caminar en ella mezclando fe. De las cosas más difíciles tal vez de caminar es cuando Dios te da una palabra, sobre todo para tu familia, cuando todo está vuelto un caos. Son las palabras más complicadas de creer. Sin embargo, si Dios ya te dijo algo, créele, camina en ello, porque Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, es porque Él tiene la capacidad de cumplirlo en el tiempo oportuno. Y la persona para la cual te dio esa promesa no se va a ir de esta tierra hasta que esa palabra se cumpla. Así que créele a Dios. Esa es nuestra esperanza. Creemos en un Dios que no nos miente, en un Dios que no nos engaña, en un Dios que no nos manipula, en un Dios que habla verdad y habla vida a nuestras vidas. Pedro le dice: solo tú tienes ese tipo de palabras que pueden vivificar nuestro interior. Solo tú eres el que puedes hablar esas palabras de vida a nosotros. Dice: y nosotros hemos mezclado fe, hemos creído y conocemos o reconocemos que tú eres el ungido, el Mesías, aquel que habría de venir, el Hijo del Dios de dioses, del Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. En Él hemos creído. Así que hoy yo traigo a tu memoria estas palabras. Hoy reconocemos que las palabras que Dios ha hablado a nuestras vidas ha sido a través del unigénito del Padre, ha sido a través del ungido de Dios. Y ese Dios en el cual tú y yo hemos creído es el Dios de dioses, el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. No hay otro como Él. Así que si tú has recibido una palabra de Él, de este Dios del que te estoy hablando, entonces pon tu fe en aquello que Él ha hablado y sigue creyendo que lo que dijo vendrá a cumplimiento y lo verán tus ojos. Quiero orar por ti en esta mañana.